La Biblia está llena de historias de transformación, empezando por el primer versículo. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué había antes de esa palabra principio? Nada. Y después de esa palabra, el universo existía. Entonces ese versículo tiene una historia de transformación que va de la nada a la existencia del universo. ¿No le parece una gran transformación? Y el segundo versículo de la Biblia también habla de transformación. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y comienza un proceso de ordenación de la tierra hasta que llega el séptimo día. Versículo 31 de Génesis 1 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Ahí hay otra transformación de un mundo en desorden, en caos, sin propósito, a una tierra mejor que la que nosotros conocemos ahora, porque la que conocemos ahora está contaminada. Pero en Génesis 31, Dios ve que todo lo que ha hecho era bueno en gran manera. No había mal moral, no había divorcio, no habían robos, no había droga, todos los problemas que tenemos ahora. Eso fue una gran transformación. Y también al final de Génesis tenemos una historia de transformación, que es la historia de José. La historia de José comienza con sueños y luego sus hermanos, pensando mal contra él, lo meten a una cisterna, lo quieren matar, lo venden como esclavo. Malas intenciones, pero termina en bendiciones, porque termina como gobernante de Egipto y disfrutando de una vida de prosperidad. Entonces eso fue también una gran transformación. Y nosotros hemos experimentado transformación en nuestra vida. Si yo me pongo a mirar cómo era mi vida cuando niño y ahora que no he dejado de ser niño, ahora que ya soy adulto, Dios me ha bendecido mucho, ha habido una transformación. En mi matrimonio al principio, caos. 2 años de lucha y ha habido una transformación. ¿Ya? Entonces, en la vida de ustedes también, yo sé que si ustedes estuvieran aquí podrían hablar de transformación. Bueno, al final de la historia de José surgen 3 hechos que son dignos de analizar, de los cuales podemos aprender mucho. Esos 3 hechos son el temor de los hermanos de José, la gracia de José y la prosperidad de José. Vamos entonces con el primero, que es el temor de los hermanos de José, que se encuentra en el capítulo 50, versículo 15. Allí dice así: viendo los hermanos de José, y se refiere a 10 hermanos, son 12, pero los 2 menores son José y Benjamín, que es el más pequeño. Son hijos de la misma mamá, y el Benjamín no está metido en el grupo de los 10, que fueron los que pensaron mal contra José. Entonces, viendo los 10 hermanos de José que su padre era muerto, acuérdense que ya lo sepultamos, ¿no? Lo llevamos a la cueva de Macpela y lo sepultamos. ¿Qué dicen los hermanos de José? Quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y a lo hecho ya está hecho, ¿no? Y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y entonces, ¿qué hicieron? Enviaron a decir a José. No fueron ellos. Mandaron a alguien a decirle: tu padre antes de su muerte mandó diciendo que nos perdonaras. Una historia inventada. Estaban nerviosos. El miedo de los hermanos de José. ¿Por qué estaban nerviosos y por qué dijeron esto? Primero, porque pensaban que la generosidad de José era fingida, que José había estado actuando hipócritamente para tener contento a su papá. Pero ahora que ha muerto, ahora sí se va a venir contra nosotros. Por eso estaban
asustados. Pero también porque, a ver, pensaban que la generosidad de José era fingida, pero ellos no tenían la capacidad de perdonar. Entonces lo que pasaba con ellos es, si a mí me hubieran hecho lo que le hicimos a José, yo no tendría la capacidad de perdonarlo. Por lo tanto, hay que cuidarse. ¿Sabe por qué pensaban así? Porque nosotros vemos el mundo no como es, vemos la realidad no como es, sino como nosotros somos. Y como ellos no pueden perdonar, porque ellos no le perdonaron a José que dijera que tuve un sueño en el cual ustedes se inclinan a mí. Le cogieron odio y por eso le hicieron tanta cosa. ¿Ahora será José capaz de perdonarnos lo que le hicimos, que intentamos matarlo y lo vendimos como esclavo? No, no nos va a perdonar. Uno ve el mundo como uno es. Cuando uno juzga a otra persona, no es que la otra persona sea tampoco tan mala, es que el malo soy yo. Vemos el mundo como nosotros somos. Y por eso estaban tan nerviosos y tan asustados. Y bueno, tenían un problema de culpa que no habían resuelto. Habían pasado los años y tenían eso ahí guardado. No lo habían tratado bien delante de Dios ni con José. Y por eso están asustados. Se hicieron una película. Y el miedo es fruto de... Hay un miedo que es natural, que si yo veo un tigre, me tiene que dar miedo, ¿no? Pero hay un miedo que es mental. Y este es el miedo que ellos tienen, un miedo mental. Se han hecho una película. Y entonces nosotros también cuando estamos, si usted está asustado y tiene miedo, tiene que determinar si ese miedo es real o es algo que viene de su manera de pensar y de ver el mundo, si es algo que usted se está inventando. Miedo creado por nosotros mismos. Vamos al doctor y el doctor dice, tengo que hacerle un test de orina. Y entonces comienzo a inventarme mi película. Cáncer en la próstata. ¿No? O a las hermanas, algo en el seno. Tienes una manchita ahí, una cosita en la radiografía, hay que mandarte a hacer una biopsia. Puede ser una goterita de agua, puede ser una bolita de grasa, puede ser quién sabe cuántas cosas, pero usted va a pensar en cáncer. Y comienza a pensar en los hijos. Ay, se van a quedar solos. Y termina llorando. Ese es el miedo que nosotros mismos nos inventamos. Así somos, nos gusta hacer películas. Deberíamos ir a Hollywood a trabajar haciendo guiones para películas. Ahí está inmigración, aquí a la vuelta. Entonces apagamos las luces, cerramos las puertas, calladitos, ¿no? Porque por ahí anda migración. Otra película con inmigración. No estoy diciendo que no tenga cuidado, hay que tener cuidado. Pero esas imaginaciones, esas películas, hay que trabajarlas. Tan pronto comienza la película a crearse, hay que razonar. Es decir, un momento, no tengo datos suficientes para hacer esta película. Tengo que esperar. ¿Por qué gasto mi energía, mi tiempo, mi paz mental en algo que todavía no ha pasado? Y es que la mayoría de las veces lo que nos imaginamos no pasa. Por lo menos yo he visto que las cosas que yo me imagino o mi esposa se imagina no pasan. Pero cómo lo hacen sentir a uno mal, ¿no? Bueno, ellos hicieron su película, hay películas del trabajo. Y surge el miedo, me voy a quedar soltero, o no me caso porque me da miedo, no voy a poder, y se hace también su película, y a él les da miedo tener hijos, tanta cosa. Bueno, entonces ellos están asustados y envían a alguien a que hable por ellos, porque ni siquiera quieren ir ellos mismos. Yo me imagino que uno de ellos le dijo al otro, oye, ¿tú no te has puesto a pensar que ahora que murió papá, José se puede vengar de nosotros?
Y dijo, sí, yo he estado pensando eso. Ya son 2. Y hablan con el otro y a lo último están los 10 haciendo la gran película y dice, no, tenemos que hacer algo. Pero ¿sabe qué? Mejor mandemos a alguien. Y José los ha tratado muy bien todo el tiempo. Y no son capaces de ir, sino que mandan a alguien que hable con él. A ver qué pasó. Te ruego que perdones, bueno, este es el mensaje, ¿no? Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Estas son las supuestas palabras que dijo Jacob en vida, pero es un invento de ellos. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y cuando José oyó eso, dice, lloró. José se puso a llorar. ¿Por qué lloró José? No dice por qué, pero uno puede especular. Yo creo que lloró porque lo estaban juzgando. Él ni había pensado nada de hacerles mal. Quizás eso lo hizo llorar. O quizá de tristeza y de pesar de ver que todavía a estas alturas ellos estaban luchando con eso. Quién sabe, pero ahí José lloró. O porque era muy llorón, porque ya he visto que ha llorado varias veces este José. Él ya los había perdonado. Entonces luego vienen también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y no es la primera vez que se postran. La primera vez que se postraron ante José fue cuando vinieron a comprar alimentos a Egipto. Y la segunda vez se postraron otra vez. Era una postración, una inclinación de respeto, de reverencia ante la autoridad, porque iban a comprar alimentos, ¿no? Pero ahora están postrados ante José por miedo, un miedo inventado. Entonces, ¿se cumplen los sueños de José otra vez? ¿Se acuerdan que de joven él soñaba eso? Otra vez está repitiendo. Pues esta vez es simplemente por miedo, por temor. Entonces ya vimos el primer hecho digno de analizar. El temor de los hermanos de José es muy semejante a los temores que nosotros tenemos. Y se resuelven con arrepentimiento, con hablar, con resolver las cosas, con aclararlas. Y la segunda cosa interesante para analizar es la gracia de José, que está en el capítulo 50, verso 19. Responde José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Esa es la respuesta, una respuesta de gracia. Es que, al igual que nosotros, José, cuando sus hermanos lo trataron tan mal, él tenía 3 caminos. El primer camino es el camino de la venganza. Un día me las voy a cobrar. El camino de la venganza. Y José tuvo oportunidad porque ya estaba en el poder en Egipto cuando un día van apareciendo ahí. Ahí están. Los reconoció y ellos no reconocieron a José. Ahí está la primera oportunidad para cobrárselas, pero no lo hizo. Y volvieron la segunda vez a comprar más comida, otra oportunidad. Él pudo habérselas cobrado todas de la manera que él quisiera, pero no lo hizo. Sí les puso en unos problemas, los metió en unos líos ahí. Pero era que José estaba tratando de ver, de averiguar por su papá cómo estaba él y su hermano menor Benjamín, y también quería ver si ellos habían cambiado algo o seguían iguales de sinvergüenzas. Y entonces él verificó todo eso y vio que todo estaba bien, siguió adelante, pero no se vengó de ellos. El segundo camino que tenía José era la justicia. Yo estoy en el poder. Yo después del faraón, yo mando aquí. Entonces los puedo acusar ante alguien neutral, que haya un juicio y que esa persona les aplique la ley de Egipto, porque aquí están. Eso hubiera sido justicia, pero tampoco hizo eso. Escogió el tercer camino que siempre está ahí, el de la gracia. Y el de la gracia es, no temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Yo no estoy para eso.
Yo no estoy para juzgarlos. Él encomendó todo a Dios, como hacía Cristo. Como Pedro dice de Cristo que cuando a Jesús lo maltrataban o lo insultaban, Él no respondía con amenazas, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Eso fue lo que hizo José. Por eso Él dice, yo no estoy en el lugar de Dios. Ustedes tienen que entender es con Dios, no conmigo. Y mire que ese es el mejor camino, ¿no? Entregárselo a Dios, porque Dios sí se encargó de eso. Y miren cómo está terminando. José anda bien y ellos. José los salvó de morir de hambre, los trajo a Egipto. Les vendió comida 2 veces y en las bolsas del trigo les devolvía el dinero. La segunda vez les dio ropa, les dio regalos y luego los trajo a vivir a Egipto. Los bendijo mucho, los trató con gracia. Pero ellos todavía no han resuelto ese problema. La gracia de José nos ilustra la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Es una palabrita muy interesante y muy importante que a veces se nos olvida. Porque como estamos acostumbrados a vivir por venganza, por desquite y por justicia, entonces se nos olvida el concepto de la gracia. Pero ese es el que debemos mantener siempre presente porque es el concepto bíblico. ¿Y qué es la gracia? La gracia de Dios se puede definir como un favor no merecido de Dios a la humanidad. Favor que no merecemos. Dios nos bendice, nos da la salvación como regalo, algo que no merecemos. Favor inmerecido. Regalo también es una palabra que describe la gracia. Si es regalo, entonces tú no lo puedes comprar porque si lo compras deja de ser regalo. Si es regalo, entonces no lo mereces. Por ejemplo, ahora en Navidad, si usted me da un regalo, yo no lo merezco, pero yo se lo recibo. Ok, no, dejando la broma aparte. El regalo es una cosa que no merecemos, que nadie tiene que hacer por uno. Entonces, ¿qué es lo único que puede hacer uno con un regalo? Tiene 2 opciones: no recibirlo o recibirlo. Pero miren, hermanos, hay que ser humildes para recibir y generosos para dar. Y hay que aprender a recibir y hay que aprender a dar. Entonces la gracia, el gran favor de Dios es algo que lo único que podemos hacer es recibirlo con fe, con gratitud y en arrepentimiento. Eso es la gracia. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento corre el concepto de la gracia por todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a ver, aquí tengo escrito un versículo que habla de la gracia de Dios. No aparece la gracia, pero sí el concepto. Moisés, hablando de Jehová, dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y esta frasecita le da balance. Y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Pero lo describe como misericordioso, 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 misericordia con millares y perdona la iniquidad. Es un Dios de gracia. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, aquí me lo pongo junto al corazón. En el Nuevo Testamento el concepto de gracia también está. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia. La paga del pecado es muerte. El salario del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo eso es gracia. Pero pues lo que había sucedido con la familia de José fue interpretado de 2 maneras. Fue interpretado de 2 maneras. A ver, versículo 20. La interpretación de José es la siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí,
pero Dios lo cambió a bien, o lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, ahí viene la gracia, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló y les habló al corazón. Eso es gracia. Eso es gracia. Entonces la interpretación de José es: todo esto que ha pasado, Dios lo encaminó para bien. Pero la interpretación de los hermanos de José, ellos no habían entendido lo que Dios había hecho. Ellos no pensaban sino en lo que le hicieron a José. Y ahora que él tiene tanto poder, estoy en peligro. ¿Por qué metimos la pata? Esa era la interpretación. Pero la de José era la correcta. Y entonces, pues a veces nosotros interpretamos los hechos en nuestra vida mal, ¿no? Los interpretamos mal. Él reconoce la soberanía de Dios. Y el que reconoce la soberanía de Dios no busca venganza. Busca victoria espiritual, busca limpiarse, sanarse. Y le deja las cosas a Dios. A ver, este versículo tiene mucho para mirar, ¿no? Esa segunda parte está tremenda. No tengáis miedo. Yo más bien los voy a sustentar, yo no los voy a matar. Yo voy a cuidar de vuestros hijos. Y les habla palabras de consuelo a su corazón. ¿Cómo podemos visualizar la gracia? La gracia la podemos visualizar de la siguiente manera. Imagínese que la gracia de Dios cae sobre usted y usted se pone de rodillas. Y la gracia de Dios es una luz que viene del cielo sobre usted y lo rodea y penetra en su corazón y lo ilumina y lo llena de seguridad, lo llena de aceptación divina, lo llena de propósito y de significado y de importancia. Y usted se para de ahí. Si usted se para de ahí a quejarse, ay, me pisaron el callo, ay, fulano tal cosa, mire, no entendió nada. Porque si Dios nos baña con esa luz que nos da seguridad, que nos da importancia, que nos hace sentir aceptados por Dios, que nos da dirección, ¿qué más queremos? Es posible que alguien esté pensando mal de usted, pero si alguien piensa mal de usted, ¿qué le pasa a usted? Nada. Mientras que esté pensando y se quede ahí, no hay ningún problema. Ahora, es posible que esa persona que piensa mal de usted o de mí decida hacer algo contra. Y si lo hace, le está dando material a Dios para que Dios lo encamine en bendición. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, pues si quieres hacer algo contra mí, ya Dios me aceptó, ya Dios me dio seguridad, ya Dios le dio propósito a mi vida. Gloria a Dios, allá usted. Si haces algo contra mí, pues estás dándole de material a Dios para que me bendiga. ¿De qué se preocupa? De lo que pasa en el trabajo o en la familia. Estamos seguros. Si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. De modo que disfrutemos la vida, hermanos. No nos preocupemos tanto por lo que piensan o lo que dicen o lo que hacen. Bien, vamos a la tercera hecho para analizar. El tercer hecho para analizar aquí al final de la historia de José es la prosperidad de José. A ver, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. El IRS mandándole el cheque cada mes. 110 años. El promedio de vida de un egipcio era 50-55 años en ese tiempo. Y José vivió
el doble, una vida prolongada, 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, o sea, los hijos, los nietos y los bisnietos. A nosotros nos va a tocar difícil ver nietos y bisnietos porque la gente no quiere casar ni quiere tener hijos hoy en día. Fuera de nuestro control. Y también dice que también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, que es el primogénito de José, fueron criados sobre las rodillas de José. O sea, hasta la tercera generación. Una vida que terminó prolongada, saludable, feliz y en paz, pero no comenzó así. Él tuvo que pasar las verdes y las maduras, ¿no? A la cárcel, mal acusado, esclavizado, pero ahora las cosas son completamente distintas. Próspera. Y esto le da a los que predican el Evangelio de la prosperidad material para predicar su doctrina o su teología. Pero la teología de la prosperidad es una teología que no es bíblica. Yo no sé si ustedes han oído hablar de eso. Como los oigo hablar a ustedes, hay veces pienso que ustedes como que caminan para allá, para la teología de la prosperidad. Pero déjenme mostrarle el asunto de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad se puede resumir en lo siguiente: fe más declaraciones positivas. Siempre hay que hablar positivo, no negativo. Y eso está bien, la psicología lo apoya. Pero a eso le agregas donaciones a la iglesia. Y entonces, igual, prosperidad. Esa es la fórmula de la teología o el evangelio de la prosperidad. Tenga fe, hable positivamente, declárese rico. Como una vez estaba yo hablando con un amigo pastor y dijo: siento que Dios me va a prosperar. Y a la otra vez que hablé con él, ya Dios me confirmó que me va a prosperar. Y viene qué caída y qué escalabrada tan tremenda después. O se declaran sanos, lo declaran sano y lo declaran próspero y sale feliz. Y al final de mes se da cuenta que ahí llegaron los mismos biles, que el sueldo es el mismo, o que está enfermo, que no se hace nada. Pasa cada rato. Pero ya le dijeron que si tiene fe y se habla positivamente y dona a la iglesia, vas a prosperar. No es así. Dios nos quiere prosperar, pero usted tiene que trabajar todo lo que pueda, ¿ya? Tiene que ahorrar todo lo que pueda, tiene que administrar lo mejor que pueda y tiene que ser generoso, debe ser generoso, compartir. Pero si usted no hace eso, no me venga aquí a decir que va a prosperar. Es que esto es una dinámica entre Dios y el ser humano. Lo mismo con José. José, donde llegaba, todo prosperaba. Pero José trabajaba todo lo que podía. Donde él llegó a la casa de Potifar, todo comenzó a estar bien. ¿Sería porque se levantaba a las 10 o 11 de la mañana? No, era diligente. ¿Y sería porque se gastaba todo lo que ganaba? No, él practicó eso en su vida y cuando le tocó con el faraón le dijo: si vamos a sobrevivir las vacas flacas, hay que construir unos graneros para guardar en la prosperidad lo que nos vamos a gastar en la época de las vacas flacas. Y la vida es así, la vida es un navegar entre épocas de vacas gordas y vacas flacas. Pero hay gente que en la época de las vacas gordas se lo comen todo. Y en la época de las vacas flacas, a pedir, ¿no? Ahí del IRS le mandan un chequecito de 150. Defiéndase como pueda, porque no contribuyó suficiente. Pero ¿tú con qué? Entonces, la prosperidad viene de las bendiciones de Dios, pero viene también de cómo nosotros lo vamos a hacer
Y perdóneme que lo repita tantas veces, trabaje todo lo que pueda, guarde todo lo que pueda, descanse todo lo que pueda, administre lo mejor que pueda. Bueno, son 3 cosas para que analizamos. El temor de los hermanos de José, la gracia de José, que ilustra la gracia de Dios, y la prosperidad de José, que nos da la idea de cómo nosotros también podemos prosperar. Pero eso no es como soplar y hacer botellas. Bueno, le invito a que se ponga de pie. Esas 3 cosas son muy importantes. Y de las 3 cosas, la que debemos recordar siempre es la gracia. La gracia es muy importante. Vamos a mirar un versículo aquí sobre la gracia. Este versículo fue con el versículo que yo vine a entender todo. Yo conocí el Evangelio en un mes de enero y oía todo, me parecía muy bien. Comencé a leer la Biblia y en agosto, no recuerdo el mes, llegué a este versículo y se me iluminó la mente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y mire cómo aclara, no de vosotros, no lo merecemos. Es don. ¿Qué es un don? Algo que se da, un regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. No lo merecemos. Solo lo podemos recibir. Entonces le invito para que converse con el Señor. Dígale, Señor, ya hemos meditado en estos 3 asuntos. ¿Qué es lo que hay aquí para mí? Y eso puede ser algo que usted pensó, que usted lo discernió, que usted solito lo entendió en esta mañana. Agárrese de ahí. Dígale, Señor, acláreme eso. Y eso puede haberle llegado en una frase, en una palabra, en una ilustración, en un versículo. Tome eso y dígale, Señor, quiero más claridad sobre esto. Y tenga su conversación personal con el Señor. Si usted se siente mal, con temor, asustado, asustada, bueno, pueden ser 2 cosas. Podrá pronto haber un pecado inconfeso, como el de los hermanos de José, que no se ha arreglado el asunto. Arréglelo con el Señor ahora. Puede ser que usted se está haciendo sus propias películas, sus propias imaginaciones. Mire, pídale perdón a Dios por eso también. Dígale, Señor, quiero aprender a pensar todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es digno de alabanza y dejar de pensar en tonterías. También puede ser que usted está sintiéndose así porque hay desasosiego en su vida, hay un vacío, y es porque Cristo no está en su corazón. Porque usted pues asiste, tiene Biblia, todo eso, pero no ha dado el paso de recibir a Cristo en su corazón. Y si es así, entonces yo le invito a que ore mentalmente conmigo y le diga, Señor, he visto que José tuvo gracia con sus hermanos, quienes le habían fallado tremendamente. Pero él no les tuvo rencor, los perdonó y les ofreció cuidado y protección, aunque no lo merecían. Entonces usted dígale, Señor, yo soy como uno de esos hermanos de José, porque te he fallado a ti y a otras personas. Y en este momento te pido perdón. En este momento me acojo a tu gracia y a tu misericordia. En este momento pongo en Cristo Jesús toda mi fe, toda mi confianza para recibir a través de Él tu gracia, tu misericordia. Amén.